Fíjate, muy buenos días. Vamos a resolver este problema, el problema número 4. Y vamos leyendo el ejercicio y vamos observando y también el tema de las preguntas para ver qué es lo que nos piden. Si tiene una cuerda tensada donde se ha generado una onda transversal, se propaga en ella la onda se describe con la siguiente ecuación. O sea, acá tenemos esta ecuación, debemos considerar ya la, la ecuación. Acá tenemos esta ecuación. Esta ecuación hay que considerar. Donde dice xt es el desplazamiento de la partícula de la cuerda en el tiempo t en la posición x que están expresados en el sistema internacional. Recuerden que en el sistema internacional las unidades tenemos que uniformizar en metros, segundos, de acuerdo en este caso, a lo que nos va a pedir las unidades, ¿no? Muy bien. La pregunta A, la pregunta A nos pide, dice, ¿en qué sentido se desplaza la onda a lo largo de la cuerda? ¿En qué sentido? Entonces, eso vamos a determinar en función a la ecuación. De una manera genérica, como para poder hacer entender, por ejemplo, si yo tuviera en este caso una fórmula general de este tipo, por decir, acá la amplitud por el coseno, de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo, menos la constante por X. Si acá este es negativo, ¿no? Entonces este se propaga, se propaga a la derecha. Si en caso, por ejemplo, acá me coloca yx, acá t, y tengo ya también que en este caso, este sería positivo, entonces quiere decir que esto se propaga de manera inversa, no se quiere decir a la izquierda, a la izquierda. Ahora, notemos la pregunta, entonces diríamos, nosotros tenemos una ecuación que dice y en función a x al desplazamiento y al tiempo, es igual a 12 por el coseno de 3pi por t menos 2pi x. Si ustedes notan, hace un ratito que hemos hecho aquí, en estos ejemplos, notamos de que si es negativo es a la derecha, si es positivo a la izquierda, esto es de negativo. Entonces, por lo tanto, como respuesta diríamos, esto se propaga a la derecha. Entonces, con esto hemos respondido la pregunta A. Avancemos entonces. A ver, la pregunta B nos habla, dice, ¿cuál es la velocidad con que se propaga la onda de la cuerda? Entonces, la velocidad es la incógnita. Para ello, necesitamos algunas fórmulas que vamos a considerar, entonces diríamos en aquí, ¿no? Que la velocidad es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia.
frecuencia lineal en este caso. Como también esta longitud de onda es igual a 2 pi entre la constante K. Y la frecuencia sería igual a la frecuencia angular, a la frecuencia angular, a la frecuencia angular dividido entre 2 pi. Entonces acá, así. Vamos a colocarlo aquí entre su cuadrito, ratito, un momentito, un poco de paciencia. Ahí va. Ya. Otro también. Ya. Tenemos 3 ecuaciones entonces, las cuales nos van a ayudarnos a la resolución de este problema. A ver, una vez que tenemos estas fórmulas que nos van a ayudarnos, podemos, bueno, antes de eso, de todas maneras, debemos identificar cada una de ellas para el tema del sistema internacional, con la velocidad en metros por segundo. La longitud de onda, la longitud de onda, como es longitud, debe ser metro. La longitud de onda en metro. La frecuencia lineal, la frecuencia lineal en hertz. La frecuencia angular, la frecuencia angular, la frecuencia angular como nos habla de ángulo, entonces tiene que estar en radianes, ¿no? En radianes sobre segundo. Y la constante, y la constante, y la constante, este debe estar en newton sobre metro. Muy bien, avancemos. Ahora, notemos todo lo que es necesario para nosotros. Primero escribimos nuestra ecuación, y esta ecuación es x a t, este es igual a 12 por el coseno de 3 pi por t menos 2 pi x. Y sacamos algunos datos de aquí y encontramos lo siguiente. Encontramos lo siguiente. En este caso, este vendría a ser la amplitud. En este caso, 3 pi vendría a ser la frecuencia angular. Y este 2 pi vendría a ser la constante. ¿Y esto por qué? Porque justamente al principio les había puesto en aquí unas fórmulas generales, entonces con ahí se puede notar claramente justamente esta comparación, ¿no? Entonces ya tenemos algunos datos. Con esos datos nos ayudamos para calcular mm, en este caso, para calcular la velocidad, utilizando las fórmulas que
que necesitamos para este caso. Primero, comenzamos entonces con la longitud de onda, que podría ser más sencillo. Entonces yo digo aquí, ¿a qué es igual esta longitud de onda? Es igual a 2pi sobre k. Y acá, reemplazando, encontramos que k vale 2pi. Entonces acá va a salirme 1. Pero no te olvides de que está en metros. Pues acá ya tenés la longitud de onda. Luego, la frecuencia lineal también tenemos en ahí, está dado por la frecuencia angular entre 2pi. Entonces, esta frecuencia angular, ya también acá tenemos el valor, sería 3pi sobre, entonces acá 2pi, al final tendríamos 3 medios o también 1,5, ¿no? 1,5 Hertz. 1,5 Hertz. Entonces, pero todavía nos falta calcular la velocidad, pero la velocidad, eh, según lo que hemos ya planteado, dice, ¿no? Es la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces, tengo aquí la longitud de onda 1 metro multiplicado por 1,5. 1,5. 1,5 Hertz. Hertz es 1/segundos, ¿no? Entonces, en acá me saldría 1,5 metros por segundo. Y este sí sería ya la respuesta, ¿no? Justamente la que nos está pidiendo de la pregunta B. Ahora veamos qué es lo que nos solicita en la pregunta C. La pregunta C nos dice, ¿cuál es la aceleración máxima que experimenta? Entonces, aceleración máxima. Aceleración máxima también tiene una formulita. Entonces, acá decimos el cálculo de la aceleración máxima. En el ejercicio anterior, ya se había hecho esa fórmula en la clase cuando hicimos, se había hecho, pero igual lo vamos a repetir cuál es esta formulita, ¿no? La aceleración máxima es igual a la frecuencia angular elevado al cuadrado multiplicado por la amplitud. Entonces, aquí tenemos que la formulita de aceleración máxima, ahí. Los datos lo tenemos ahí a la mano, donde, donde encontramos que la frecuencia angular es igual a 3pi. 3pi al cuadrado. La amplitud 12, entonces, haciendo los cálculos respectivos, nos va a salir, en este caso, 1065, 1065,92 metros por segundo al cuadrado. Este sería la aceleración máxima. Entonces, esta sería también la respuesta C. ¿Está bien? Eh, Tiene una pregunta más, la D. ¿Cuál es la ecuación de la velocidad de las partículas en el punto X igual a menos 5 centímetros? ¿Ya? Entonces, aquí le colocamos D, D,
Entonces acá también nos pide una vez más ecuación. La ecuación, perdón, de que X debe ser menos 5 centímetros. Y recuérdate que esto debe estar en el sistema internacional, entonces debe ser menos 5 por 10 a la menos 2, porque centi es 10 a la menos 2 metros. Así. Ahora, eh, observamos la fórmula, nuestra fórmula era, mm, a ver, nuestra fórmula era, ¿tá? 12 por coseno de 3 pi t menos 2 pi x. Entonces, para poder encontrar la velocidad, ¿qué es lo que debo hacer? Debo derivar, pues, ¿no? Debo derivar. Entonces, para la velocidad, verás la derivada de y, xt, en función al tiempo, en función al tiempo. Entonces, ¿qué tengo acá si yo lo derivo esto en función del tiempo? Entonces, acá digo 12, no hay ningún cambio. Primero lo derivo la parte interior, aquí, ¿no? Toda esta parte interior. Al derivar la parte interior, lo único que me quedaría sería 3 pi, ¿no? Porque tengo en función de tiempo, en función de tiempo. No, pues, ¿no? Pi. Entonces, en función de tiempo, solamente me quedaría. Y la derivada de coseno sería menos seno. Entonces sería menos seno, bueno, el negativo por aquí, menos seno y el ángulo sería lo mismo, ¿no? Lo mismo, así. Entonces, haciendo el reemplazo respectivo, diríamos lo siguiente. Acá sería menos 36 pi por el seno de 3 pi por tiempo menos 2 pi x. Fíjense ahora, en este caso, eh, esta sería la velocidad, ¿no? La velocidad en x, y, ¿no? Pero para x, ¿cuánto vamos a ponerle? Según lo que nos ha solicitado, sería menos 5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué, qué ponemos entonces en aquí? Sería de esta manera, ¿no? Velocidad igual a menos 36 pi, eh, por el seno, de, de 3 pi por tiempo menos 2 pi multiplicado por este sería también eh, menos 0,05 si fuera el caso, ¿no? Entonces acá menos 0,05, ahí. Y bueno, finalmente, tendríamos acá menos 36 pi por el seno de 3 pi por t menos. Menos por menos será pues más, ¿no? Más. 2 por 0,05, entonces sería 0,1. 0,1 pi. Pi, ahí, ¿no? Esto sería prácticamente la respuesta a la pregunta D, ¿no?
Right.